el libro de Marcos, capítulo 2. Leemos el verso 1 y el verso 2. La palabra se leen en el nombre de Jesús. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Amén. Padre glorioso, amoroso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Le vamos a poner un tema: la fe que vence obstáculos. Este hombre tenía parálisis, o sea que no podía caminar, no podía moverse. Pero este hombre necesitaba algo, y lo que le hacía falta era el perdón. ¿Cuántos sabían que hay enfermedades que son conducidas por la gracia de Dios? Toda enfermedad que conduce al perdón es conducida por la gracia de Dios. Porque el más grande, el mayor de todos los milagros, es la salvación del alma, es el perdón. Y este hombre había escuchado la fama de Jesús, pero no podía moverse. Él no podía llegar a él. Tenía que buscar personas que le llevaran. ¿Sabían que hay personas que todavía no han entendido lo que es el Evangelio? Y cuando encuentran una persona enferma físicamente, ¿quieren traerla? Pero es para que se la sanen físicamente, para que el Señor la sane físicamente. Y ese no es el problema. El mayor problema del ser humano no es físico, es espiritual. Y hay que comienzan a trabajar con la enfermedad física. Jesucristo no hace eso. Jesucristo primero te dice que tiene que trabajar con las peores y más terribles de todas las enfermedades. La enfermedad del alma. La enfermedad, ¿qué más que una enfermedad? El pecado, decíamos. El pecado es contagioso. Se pega como una plaga. Eso se pega. Si usted anda con los que alaban a Dios, con los que glorifican a Dios, sin usted darse cuenta, está usted alabando y glorificando. Es contagioso, inmundo. El pecado es contagioso, inmundo e inmortal. No muere. Humanamente no hay nada que lo mate. Cada día avanza más rápido, con más fuerza. Bueno, yo conozco un caso aquí en Moca de un hijo que le dio unos tiros a un padre. Pero eso no es legal, porque el hijo es adicto a la droga. ¿Quieren droga? Bueno, váyanse a trabajar, cómprenla, pero el padre no puede darle para mantener eso vicio. Y el pecado que causa todos los males, el responsable es el pecado. Decía que el pecado es como un huracán desenfrenado, como un volcán en plena erupción. Eso es el pecado, arrasándose todo lo que encuentra a su paso. El pecado es asesino.
Y este hombre, cuando corrió la noticia que el maestro estaba en esa casa, la casa se llenó y no había paso para nadie. Nadie quería moverse de su lugar. ¿Y qué era lo que él hacía? Predicaba la palabra. ¿Qué palabra? Las palabras del evangelio. ¿Tú quieres ayuda? Déjate dar la ayuda. Te voy a dar las palabras del evangelio. No quieres las palabras del evangelio. Tú me estás diciendo que no quieres a Jesucristo. ¿Y qué es lo que tú quieres? El que rechaza el evangelio está rechazando a Jesucristo. La casa se llenó y nadie podía moverse y nadie quería moverse de su lugar. Y dice la Biblia, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿En qué lo cargaban? En una camilla. 4 amigos que también tenían fe. No solamente el paralítico, tenían fe los amigos porque no encontraron por dónde llevarse, por dónde acercárselo a Jesús. Nadie le abrió paso y nadie quería abrirle paso. Ahí se ve el egoísmo. Paralíticos que quieren llevarlo a él, ábranle. Pero nadie quería moverse de su sitio. Nadie quería darle paso a nadie. Y Jesucristo estaba dentro de la casa. Y dice la Biblia que no podían acercarse a él. Los 4 con él no podían acercarse. Por mucho esfuerzo que hacían, no podían cruzar. ¿Qué hicieron? Dice la Biblia. Como no podían acercarse a causa de la multitud, rompieron el techo. Rompieron el techo y le dejaron bajar al paralítico. Y allí estaba el paralítico a los pies del maestro. Rompieron el techo, hicieron una abertura. No le importó nada. Es que queremos llevarte a Él. Y te vamos a llevar a Él. Y te vamos a dejar en Él. Y ahí tú vas a resolver tu problema. Y cierta gracia que venía para el culto de oración. Y Jesucristo la liberó. Es que esto no es una religión. Nosotros no trabajamos para ninguna religión. Nosotros trabajamos para el evangelio. Ella dice que está nueva. Pero ¿y Rosy? Lo de Rosy es histórico. Lo de Rosy era el hígado. Es más, hubo una doctora que le dijo: mira, yo te voy a decir una cosa. Yo mismo no sé decirte cómo tú estás viva. Yo no sé decirte cómo tú estás viva, cómo tú has sobrevivido. Cómo está viva y cómo sobrevivió. Cristo Jesús, que está vivo, sigue vivo en nuestra presencia. Así de simple. Estamos hablando del hígado, ¿verdad? Cuando volvió ahora encontraron eso limpiecito. No hay problema. ¿Quién lo hizo? ¿Qué religión? Ninguna religión. Eso lo hizo Jesucristo. Tiene un nombre, Jesucristo. Ahí no actuó nadie, solamente Él.
de cierta gracia ahorita. Y es verdad. Para la gloria de Dios, en esta congregación no hay celebridades. Aquí no hay celebridades. Aquí hay médicos, aquí hay abogados, aquí hay ingenieros, aquí hay de todo. Psicólogos, de todo. Pero aquí, ¿quién sabe quién es quién? Porque aquí no hay celebridades. Y licenciado por pegote, por doquiera que usted mira. Pero aquí no hay celebridades. Aquí toda la honra, toda la gloria, el que viene es para glorificar y honrar un solo nombre, el nombre de Jesucristo, que vive y reina. Dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos, no de solamente del paralítico, de ellos, le dijo: hijo, qué palabra más dulce, qué palabra más tierna, con cuánta ternura le habló. Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero la pregunta es, ¿por qué no le sana primero físicamente? ¿Por qué le dice, tus pecados te son perdonados? Y esto no lo vamos a dejar pasar por alto. La infelicidad es un efecto. La causa es el pecado. ¿Qué es lo que hace que el hombre no sea feliz? El pecado. Porque la palabra de Dios dice que en la presencia de Cristo hay plenitud de gozo. Que en la presencia de Cristo hay delicia. O sea, es para que usted se deleite, se goce. Pero con qué ternura le dijo: hijo. Pero es un enfermo paralítico que viene. Esa enfermedad fue conducida por la gracia de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Porque esa enfermedad le conduce al perdón de la más terrible y espantosa de todas las enfermedades. El pecado es una enfermedad tan terrible. Decíamos en la escuela que termina la muerte con todo dolor corporal. La muerte acaba con todo dolor físico, corporal. Pero el pecado le sobrevive a la muerte. Que el pecado, sí, le sobrevive a la muerte el pecado. Y entonces, ¿cómo solucionamos un mal que ha venido de siglo en siglo acabando con todo? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, el médico. ¿Cómo se llama ese médico? Jesucristo. ¿Y qué hizo ese médico? Ese médico fue tan médico, tan especial, que el médico tomó la enfermedad del paciente, que el médico derramó su sangre y la convirtió en medicina para curarte. ¿Cómo no honrarlo? ¿Cómo no glorificarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿O acaso alguien conoce un médico así? Recomiéndenmelo si lo conocen. Yo no lo he oído mentar nunca, salvo Jesucristo. Tus pecados te son perdonados. O sea, el efecto era la parálisis. Pero ¿qué hace Jesucristo? Le da la raíz. ¿Cuál es la raíz? El pecado. El pecado ha matado gente y va a seguir matando gente por pegote, por muchos.
Hay enfermedades que los médicos no dan con ellas. Y cuando los médicos no dan con ellas, y te mandan aquí, te mandan allá, y te mandan a la capital, y te mandan allá. Pero ¿qué pasa? Yo veo todo bien. Y todo sale bien. Pero se está muriendo la persona. Se murió. Y los médicos no dieron. ¿Por qué no dieron? Porque hay enfermedades que son opresiones satánicas, demoníacas, que no tienen medicina. Para el pecado no hay medicina. ¿Ustedes conocen alguna medicina para el pecado? ¿Que no sea la sangre de Cristo? No la hay. Un medicamento no lo hay para el pecado. Ese médico sí derrama su sangre, la convierte en medicina y te sana el alma. Cuando te cura el alma, te quita el pecado. O sea, el efecto ese es el que vemos, el efecto. Pero le da a la raíz. Y arranca la raíz. Tus pecados te son perdonados. Luego viene lo segundo. Toma tu camilla y anda. Y algunos de los que estaban ahí, de los escribas, se sintieron incómodos. Porque ciertamente, ¿quién sino Dios puede perdonar pecado? ¿Quién sino Dios? Pero lo veían como hombre. No entendía que Jesucristo es Dios y hombre. Dice Isaías que solo Dios puede perdonar pecado. Pero ellos no sabían que Dios estaba ahí con ellos. Dice la Biblia, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. Claro. Porque lo estaban viendo como hombre. Pero son los escribas que dicen que estaba diciendo blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecado? Si no, solo Dios. Ahí dijeron una verdad. Pero ustedes no lo veían como Dios. Lo veían como hombre. Cuando usted dice estoy trabajando, trabajo para Cristo, está diciendo trabajo para Dios. Trabajo para el Creador. Trabajo para el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con Él. Trabajamos con Él y estamos unidos a Él. Y entonces el día de la muerte, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que será como una sombra. Entonces la muerte será como una sombra, sí. ¿Y por qué como una sombra? Porque la Biblia dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y por qué? Porque tú estarás conmigo a mi lado. Entonces vamos a cruzar por un valle de sombra. Dígame algo que pueda hacer una sombra. Una sombra de un tanque de guerra, ¿qué puede hacernos? Y ahora me aparece una sombra de un león. Una sombra de un león, ¿qué va a hacer? ¡Sombra! Tú estarás conmigo en la hora de la muerte. Pero óyeme, la mejor noticia es esa, porque la muerte va a venir. Y si la muerte va a venir, ¿cómo que la vamos a esperar? ¿Sin Cristo? No. Con Cristo a nuestro lado, con quien la muerte no tiene dominio. En Cristo la muerte pierde el control. En Cristo la muerte pierde todo su poder, porque Jesucristo es el que tiene la llave de la muerte.
Y conociendo Jesús los pensamientos. Jesús estaba conociendo los pensamientos de ellos. ¿Qué estaban pensando? Y Jesús le dice, pero ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados. Es más fácil. O sea, ustedes no pueden ver, le está diciendo, ustedes no pueden ver el pecado perdonado. Pero esto sí que voy a hacer, pueden ver. Toma tu lecho ahora y anda. Entonces el tipo hizo así y se echó al hombro lo que lo cargaba a él. Y salió. Y todo el que lo miraba decía, pero ve acá. Y no era este que lo que carga él encima lo cargaba a él. ¿Y cómo fue esto? Jesucristo el Señor. Y no hay nada mejor. No hay la mayor riqueza que puede tener una persona. Es el Evangelio. Son las riquezas que Dios ofrece por medio de Jesucristo. La Biblia lo describe, la inescrutable riqueza del Evangelio. El Evangelio que salva. Oiga, que salva. Tú sabes la buena noticia que le estamos dando al mundo. Que ustedes están condenados y el Evangelio ha venido para salvarte. Entonces, si me va a salvar, yo estoy en un peligro. Eso es lo que el Evangelio te está diciendo, que está en un peligro de muerte. Y tienes que dejarte ayudar. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Eso lo último ellos podían verlo, pero lo primero no. Toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. O sea, esto te trajo a ti. Ahora tú vas a llevar lo que te trajo a tu casa. Maravilloso el Señor. Y este se levantó enseguida. Porque dice el libro de Romanos 9:19, ¿quién puede resistir la voluntad de Dios? ¿Quién? ¿Quién puede resistirla? Nadie puede resistir su voluntad. De modo que todos se asombraron. Asombrado es, santo este hombre, con esto arriba, con la camilla que lo cargaba a él. Ahora él está cargando la camilla que lo cargaba a él. Asombrado. Decían, no hemos visto algo nunca. Y ustedes son testigos de Cristo. Ustedes son testigos de su gracia. Ustedes son testigos de su poder. Ustedes pueden decir, nunca hemos visto algo tan glorioso que ha hecho en nuestra vida. Nunca hemos visto tal cosa. Pero impresionado, espantado, uno quisiera cuando uno entiende que la Biblia dice que Él perdonó la maldad de mi pecado y nos ha hecho dichosos y nos ha hecho felices, porque la Biblia dice, bienaventurado el varón que Dios no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño.
Tú eres mi refugio. Me guardará de la angustia. Claro que te va a guardar de la angustia. ¿Cuántas veces los han sentido ustedes angustiados y han ido a Él y han clamado a Él y han salido gozosos? ¿Cuántas veces? Con cántico de liberación me rodeará. Pero te haré entender, dice el Señor. Te haré entender. Y no estamos hablando como dicen estos falsantes. Dice el Señor. Te haré entender, dice Él. Y te enseñaré el camino en que debe andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y te enseñaré el camino que debe andar, por el cual caminar, por el cual moverte. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. O sea, ellos no tienen entendimiento. El caballo no tiene entendimiento. El caballo, para usted frenarlo, tiene que darle a la rienda y romperle todo eso para que pueda pararse. Dios no quiere hacer eso, pero debe entender. Debe entender. Ni el mulo tiene entendimiento. ¿Ustedes han visto un mulo con entendimiento? Ningún mulo tiene entendimiento. Pero nosotros podemos ser como los mulos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Verte solitario? Sí. Pues dale para allá. ¿Solitario con Él? Sí. ¿Solo con Él? Sí. ¿Moverte con Él? Sí. Entonces, de la única manera que se acercan a ti, el caballo, es cuando tú lo sujetas. O sea, se somete a ti. Te obedece. Dios no quiere eso. Por ejemplo, la Biblia dice: muchos dolores habrá para el impío. ¿Cuál es el impío? Los que rechazan el evangelio. Todo el que rechaza el evangelio es un impío. Pero oye lo que dice: muchos dolores. Usted lo ve que no salen de una. Pero ellos no saben. Ellos no saben lo que está aconteciendo, lo que está pasando. Y es un guay. Y a veces no dicen guay, pero lo tienen el problema. Mas el que espera en Jehová, entonces les rodeará la misericordia. Si usted está con Él, a usted le rodea la misericordia. O sea, no está lejos, está ahí cerquitita de usted. Señor, apelo a tu misericordia. Está ahí. En el Señor esto es para alegrarse. Él dice: alegraos en Jehová y gozaos. Ahí ustedes no ven cuando están esos coritos aquí, esos coritos tan bonitos, una belleza, y todo el mundo contento, alegre aquí adentro, feliz, porque estamos gozados y alegrados. A los justos canten con júbilo. Se están bañando, canten. Van manejando, vayan cantando. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de la alabanza? Pruébelo de hoy en adelante. Cuando venga un problema, no hagan nada. Solo canten. Pero canten las palabras de Dios.
Conocen himnos que son de las palabras de Dios enteramente, ¿verdad? Cántenlo. Y si no se levantan libres de ahí, dígame, pastor, falló. Libre. Pero eso lo dice la Biblia. Dice que sí, que es así. Dice que las palabras de Dios son un arma que su pueblo tiene poderosísima. La adoración, la alabanza, arma poderosa para ponerla en práctica. Cuando usted está orando y no sienta liberación, pare la oración. Entonces comience a adorar. Comience a alabar a Dios. Va a haber la liberación. Si están cerca la fuerza de las tinieblas, van a tener que correr a la mayor velocidad que puedan desarrollar. Es así, hermano. Tenemos victoria en Cristo. No den un grito. Si van a gritar, grítenle a Él. A Él. Pórtense como soldados o como oficiales del ejército del cielo. Canten la victoria, proclamen la victoria de Cristo en la cruz. Porque en la cruz venció la fuerza del mal, venció a los principados, a las potestades. Ya ustedes no tienen que vencerla, Él la venció. Es resistirlo firme en la fe de Cristo. Cuando usted tiene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es una espada real. Nada entra al reino espiritual que no sea la espada del Espíritu, las palabras de Dios. Y esa palabra entra allí y corta y da por todo lado, pero entra al reino espiritual. Nosotros no podemos entrar ahí, pero la palabra de Dios sí entra. La palabra de Dios sí revienta la fuerza del mal. Son como martillo, son como fuego que la destruyen. Es que Él nos lleva, no es que nos va a llevar, es que nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. La victoria es continua, por eso es que aquí día tras día podemos hablar de su grandeza, de su maravilla. Es un Dios hacedor, dice la Biblia, hacedor de maravillas. Porque Él es maravilloso. Y está vivo. Y reina. Reinando en un reino real. Más real que esta tierra. Porque lo que se ve, dice la Biblia, fue creado, formado por lo que no se ve. Que el Dios de paz les prosiga bendiciendo a todos.